Tardes, ¿se escucha? Hola. Buenas. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Gracias. Sí, se escucha bien. Bueno, buenas tardes a todos. Les quiero dar la bienvenida en nombre de las chicas. Vamos a dar inicio a este segundo encuentro de este espacio que llevamos organizando para convocar a distintos profesionales de diferentes ámbitos, ¿sí? Gente que está relacionada con recursos humanos, desde consultoras, contadores, abogados, liquidadores de sueldos, peritos, que sé que hoy nos están acompañando. Esta iniciativa que surge ya hace un tiempo de generar este espacio, cuenta con el apoyo de, por un lado, Vesta Studio, un estudio que se consolida. En mi caso, soy la titular del área de empleadores, y estoy acompañada por el contador Leandro Santoni, quien lidera el área de contabilidad, y por el contador Augusto Tevini, que lleva adelante el departamento de impuestos, junto con un gran equipo, ¿sí?, al cual siempre agradecemos contar con ellos. Por el otro lado, el estudio, dentro de las diferentes actividades que lleva adelante, tiene una impronta muy marcada en lo que tiene que ver con la implementación de la tecnología, y fue así como de alguna manera surge Asiri, que es una plataforma de digitalización de recibos de sueldo y documentación que compete al área de recursos humanos. Por eso ahí van a ver nuestros logos, ¿sí? Toda esta parte hard, digamos, de lo que tiene que ver con la normativa y la liquidación, la complementamos justamente con Soluciones Soft, que va a estar liderada por Steffi, que ahora la voy a dejar para que se presente a ella y a nuestra expositora de lujo. Así que, sin más preámbulos, la dejo a ella para que les pueda contar un poquito de lo que van a hablar hoy y de su consultora. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar en este segundo encuentro. Antes que nada, comentarles por ahí un poco el trabajo que venimos haciendo con Jime en su plataforma, en Asiri, y por otro lado comentarles que es Soluciones Soft, que es una consultora de recursos humanos dedicada a selección de personal, procesos también. Y la idea justamente de este encuentro y de los que se vienen también por delante es convocar a profesionales para que tengan nuevas herramientas en el día a día. Por eso las temáticas van a estar variadas. Las próximas que tenemos por delante están ligadas con el triple impacto ambiental, seguridad e higiene. También vamos a dar charlas sobre inteligencia artificial y cómo impacta en el día a día en el trabajo, que tan complicado viene con todo lo que implica. Así que bueno, esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes en las próximas charlas también. También dar las gracias a Gladys, que hoy está presente, acompañándonos en esta charla. Bueno, ella es abogada de profesión, se dedica hoy más a consorcios, pero la realidad es que es una apasionada por las cronologías, entender todo lo que está pasando con la nueva ley, entender de dónde viene, dónde se remonta. Así que la idea, un poco, más allá de que ya habíamos dado una charla previa antes de la ley de modernización laboral con el doctor Sirena, y que está disponible en nuestro canal de YouTube y que la pueden ver si quieren. La idea de este segundo encuentro es mostrar una cronología de cómo fueron pasando determinados hechos a través, desde que se publicó y antes de que se publicara la ley. Así que bueno, muchas gracias Gladys y Jime por estar hoy presente y todos los que se conectaron. Sí, por ahí voy a hacer unas aclaraciones. Si alguien tiene alguna duda o consulta, puede hacerlo a través del chat para no interrumpir a Gladys. Si al final se queda tiempo, vamos a hacer algunas preguntas en vivo. Y todo esto está siendo grabado, con lo cual después lo vamos a subir al canal de YouTube también, para que lo puedan ver si no se pueden quedar hasta el final hoy quizás. Así que muchas gracias a todos por participar. Gladys, te cedo. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias a los que están conectados, gracias a Steffi, a Jime por haberme convocado y bueno, voy directo al grano para no perder tiempo.
Lo que mi exposición se va a basar en analizar la evolución judicial que se produjo a partir de la entrada en vigencia de la Ley 27802, conocida como Ley de Modernización Laboral. Pero me voy a centrar particularmente en el impacto que tuvo sobre los procesos judiciales en trámite, es decir, los juicios que ya están en curso hasta el dictado de la ley, no los que se van a iniciar después de la ley. Y les voy a contar entonces qué pasó en la justicia a partir de eso y qué cambió y cómo se calculan las indemnizaciones laborales. No se preocupen si no conocen el tema, porque la idea es explicarlo de manera sencilla para que todos lo puedan entender. Y para que se entienda mejor, dividí la charla en 4 ejes. En el primero, la cronología del conflicto, es decir, ¿qué pasó apenas salió la ley? ¿Qué conflicto se generó inmediatamente después de la promulgación y publicación en el boletín oficial? En el segundo lugar, les voy a contar por qué muchos jueces dijeron que podría ser inconstitucional y los principales argumentos que sustentaron los fallos, algunos fallos que hubo en distintas jurisdicciones del país, es decir, en distintas provincias. El tercer bloque me voy a dedicar específicamente a un artículo que es el más controversial, es el artículo 55, que es el que realmente afectó a los juicios en trámite, porque trata de cómo se actualiza el capital y cómo se liquidan los intereses al capital cuando ya hay sentencia o antes de que se dicte la sentencia. Pero es un tema crucial para el de parte del actor, quiere saber cuánto va a cobrar y el empleador necesita conocer cuánto va a pagar en un juicio en trámite. Y bueno, finalmente les voy a contar qué terminaron diciendo los tribunales más importantes del país, es decir, la respuesta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ustedes saben que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, y bueno, la Cámara Nacional del Trabajo es un eje en el cual todas las provincias y todos los fueros laborales de las provincias se basan para dictar los fallos. Entonces, el primer bloque, que se refiere a la cronología del conflicto, sabemos que la ley entró en vigencia el 6 de marzo de 2026. ¿Y por qué? Porque fue a partir de la publicación en el boletín oficial. Es decir, las leyes primero se dictan en el Congreso, Cámara de Senadores, Diputados. Después tiene que haber un paso más, que es la promulgación por un decreto del Ejecutivo, porque el Ejecutivo puede promulgar o puede vetar la ley. Entonces, en este caso, se dictó el decreto de promulgación, pero recién va a entrar en vigencia cuando se hace pública la ley, mediante la publicación en el boletín oficial. Ahí esa es la fecha a partir de la cual se empieza a aplicar la ley de modernización laboral. Imagínense, para los juicios en curso, ¿no? Ustedes estaban reclamando algo en la justicia como actores y de repente les cambiaron las reglas sobre cuánto van a cobrar. ¿Por qué? Es decir, porque hubo un cambio en cuanto a la forma de liquidar los intereses y actualizar el capital. ¿Es justo lo que dictó la ley? ¿Es razonable? Y no lo sabemos, hay que analizarlo. Y eso mismo se empezaron a preguntar los jueces. En distintos lugares del país algunos dijeron, esto no puede ser, esta ley podría ser inconstitucional. Por eso, los días posteriores a la entrada en vigencia, comenzaron a dictarse en distintas jurisdicciones del país fallos que aceptaban el planteo de inconstitucionalidad, particularmente respecto de este artículo 55 que yo me refería y del 56. Y les explico brevemente.
El 55 da una metodología para calcular los intereses y para actualizar el capital. Y el 56 se refiere a la forma de pago, es decir, puede ser en 6 cuotas, si es para grandes empresas, o en 12 cuotas para las pequeñas empresas. Pero básicamente el problema se centró en el artículo 55, que es en ese artículo es donde se declaró la inconstitucionalidad. Por ejemplo, hubo un fallo en Córdoba, 2 en La Plata, uno en Concordia, otro en Viedma. Fueron 5 en total. ¿Y qué pasa cuando cambian las reglas en el medio del partido? Entonces les voy a contar la historia, qué es lo que pasa. Cómo una ley generó tanta resistencia, dudas y decisiones contradictorias, ¿no? Porque algunos declaraban la inconstitucionalidad, otros no. Es que esta ley no solo cambió la forma en que se iban a calcular, el método del cálculo de las indemnizaciones, sino que empezó a aplicarse también a juicios que ya estaban en curso, y ahí es donde se generó el mayor conflicto. Entonces, el punto mayor de tensión institucional fue el 13 de marzo de 2026, que es cuando la CGT se presenta ante un juzgado laboral nacional, o sea, en capital, pidiendo la inconstitucionalidad de 83 artículos y que además de declarar la inconstitucionalidad, el juez declare una medida cautelar, o sea, imponga una medida cautelar que suspenda la aplicación de esos artículos. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley en esos 83 artículos deje de estar vigente directamente y además en todo el país. O sea, no era solamente para un caso particular, que lo aplicara a todo el país y para todos. En derecho le llamamos erga omnes, quiere decir que es para todos los hombres. Entonces se volvió a ir muy serio el tema. ¿Por qué? Porque si un juez, o sea, cualquier juez de cualquier fuero puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, pero tiene que ser en un caso concreto. Puede ser el fuero civil, laboral, comercial, pero en un caso concreto. Por ejemplo, yo tengo un litigio contra otra persona, voy al juez y le digo, mire, para mi caso particular, esta ley afecta a mis derechos constitucionales. Le pido, señor juez, que declare esta ley inconstitucional y resuelva eso en mi caso. Y yo tengo que probar cuál es el daño que me provoca esa ley. Pero en este caso, lo que pedía la CGT era una medida cautelar de suspensión para todo el país y no en un caso concreto, sino en general. Entonces, ante una situación así nos tenemos que preguntar, ¿está facultado un juez para dictar una medida cautelar suspendiendo una parte importante de una ley y que sea aplicable a todos los habitantes, ciudadanos y toda la gente que vive en nuestro país? Porque entonces no estaría derogando esos artículos de la ley o vetándolos. Entonces, más allá de que si es inconstitucional o no, eso no lo estamos discutiendo. Estoy simplemente preguntándome, y para que ustedes se pregunten, si realmente no se daría esa situación de que si un juez simplemente puede aplicarlo para todos, estaría derogando o vetando una ley, y que esa es una facultad que no tienen los jueces, la tiene solo el poder ejecutivo al vetar y el poder legislativo al derogar. Entonces, en ese momento intervino el gobierno, pero además de este planteo que yo les digo, dijo, además de eso, en este caso,
no puede ser un juez laboral el que trate el tema. Entonces, el 18 de marzo se presentó el Poder Ejecutivo ante un juez administrativo en lo contencioso, o sea, el contencioso administrativo federal. ¿Y esto por qué pasa? Porque hay una ley, la 26.854, no importa el número, pero se las digo, como profesional lo tengo que decir, que establece que todos los juicios que se lleven en contra del Estado Nacional se tramitan por ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal. ¿Vieron que cuando ustedes tienen juicios contra la AFIP no es en cualquier juzgado, es en el contencioso administrativo? Son los juzgados, porque todas las instituciones que pertenecen al Estado se litiga por ese fuero, no ni por el fuero laboral, ni comercial, ni civil. Todo va a ese fuero, que es específico de la administración pública. Entonces, ahí empezó la discusión. ¿Qué juez debería entender en el tema? ¿Y qué juez debería intervenir? Mientras tanto, mientras se planteaba esta discusión, el Poder Ejecutivo en el fuero contencioso, el juez laboral tomó la decisión de suspender los 83 artículos de la ley. Y ahí se suspendió la aplicación, quiere decir que dejó de regir para todo el país esos 83 artículos, no se pudieron aplicar desde el 30 de marzo, donde el juez de laboral dictó la cautelar. Pero fíjense que ocurrió algo curioso. Unos días después, el mismo juez cambió parcialmente la decisión y con respecto a ese artículo, el 6 de abril, con respecto al artículo que hablábamos, el 55, lo sacó de la medida cautelar. O sea que comenzó a estar vigente. ¿Y por qué? Porque dijo que suspender ese artículo podía perjudicar a los trabajadores de otras jurisdicciones. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires regía un método de cálculo que era menos beneficioso que el artículo 55 para los trabajadores. Entonces el juez a los pocos días se ve que le dijeron, se dio cuenta que regular la liquidación laboral por el artículo 55 era más beneficioso para los que estaban en juicios en curso en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto qué nos dice? Que al principio ni siquiera los jueces tenían una postura clara entonces. Y es un dato relevante porque pone en evidencia la premura con la que fue dictada la medida cautelar y la falta de un análisis más profundo en esa instancia. El Poder Ejecutivo obviamente apeló la decisión en el fuero laboral, obviamente, tenía que apelar para poder revertir la medida cautelar del resto de los artículos, de los 82 que quedaban. Y planteaba distintos agravios, entre ellos justamente la incompetencia del tribunal, porque decía que tenía que ir al fuero contencioso, la inexistencia de un caso concreto, que es lo que yo les conté, que no se puede declarar inconstitucional para todo el mundo, sino para declararlo solo para ese caso concreto en que está uno en litigio. Y entonces, otra cosa también que me olvidaba decirles, que también planteó el Poder Ejecutivo la falta de legitimación. ¿Qué quiere decir? El Poder Ejecutivo decía que la CGT no tiene facultad para peticionar por todos los trabajadores del país. ¿Por qué? Porque no representa a todos los trabajadores del país, porque hay muchos gremios que no están afiliados a la CGT y hay muchos trabajadores que no están afiliados a ningún gremio. Entonces,
Esto también lo planteó el Poder Ejecutivo. El 10 de abril, entonces, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal se dictó competente y hizo lugar a la inhibitoria, diciendo que el juez laboral no tenía que entender en esa causa y que le remita el expediente. ¿Qué pasó? En el contencioso, la CGT también apeló, obviamente, y fue a la Cámara. Entonces tenemos los dos fueros, laboral, contencioso. Acá en el laboral fue a la Cámara el Poder Ejecutivo y en el contencioso fue a la Cámara en la CGT. Porque obviamente los fallos eran contrarios a lo que cada uno planteaba. Pero incluso el 16 de abril, el Poder Ejecutivo planteó un recurso extraordinario de salto de instancia que habrán escuchado en la televisión per saltum, que el Poder Ejecutivo presentó un per saltum. ¿Qué significa esto? A veces, cuando la situación es tan grave y de tanta gravedad como en este caso, ir a las cámaras implica dilatar en el tiempo la resolución que finalmente va a ir a la Corte. Entonces, desde esto se aplicó por primera vez en el gobierno de Menem con el ministro Dromi, después se creó la ley de per saltum, y esto habilita a una entidad o una persona a saltearse la instancia de la Cámara y peticionar directamente en la Corte, porque en definitiva es la Corte la que va a resolver. Entonces, esto quedó ahí en la Corte, el per saltum. Ya la Corte ya se decidió, pero eso lo voy a decir más adelante porque fue muy reciente. Imaginemos este panorama. En la Corte el per saltum, que la Corte no dijo nada, ni sí ni no. Y las apelaciones en ambos fueros. Entonces, el 23 de abril, en el fuero laboral, con la apelación del Poder Ejecutivo, la Cámara Laboral dijo, voy a tratar el tema, pero no corresponde aplicar la medida cautelar. O sea, dejó la misma Cámara Laboral sin efecto la medida cautelar que había dictado el juez laboral. Y el 23 de abril comenzó a regir nuevamente la Ley de Modernización Laboral para todo el país. Y la misma Cámara Laboral le dijo al juez, mire, usted estuvo mal con lo que hizo, no correspondía una medida cautelar tan apresurada. Sí, voy a tratar el tema para ver si es inconstitucional o no, si corresponde, bueno, y ahí quedó el tema. Entonces, ¿qué pasó? El 28, la ley se empezó a aplicar en todo el país, pero la pelea por los fueros no terminó. Entonces, el 28 de abril, por otro lado, la Cámara Contenciosa Federal, que a quien había apelado la CGT, resolvió definitivamente que sí era el fuero idóneo para tratar el tema que se estaba tratando, porque una de las partes era el Estado. Entonces tenía que tratarse en el fuero laboral por el artículo 20 de la ley que ya les dije, de la 26854. Y ahí se dio una puja, ¿no? Una puja entre un fuero y el otro. El fuero contencioso 3 veces le pidió al juez laboral la causa, no se la quería mandar, le ponía excusas, no contestaba, hasta que un día la Cámara le dio el ultimátum y le dijo que en 24 horas le remita el expediente, y por fin el 6 de mayo el juez le mandó el expediente. ¿Y qué pasa? En todo este proceso vemos que más que un debate jurídico, como dice el Graf, todo el proceso demuestra que no se trató simplemente de una discusión jurídica, sino un verdadero conflicto institucional entre distintos poderes del Estado y entre distintos fueros. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo contra la CGT
incluso en ese expediente, en el laboral, se metieron otras, se metió la UIA, la Sociedad Rural, un montón de empresas, o sea, se armó una melange de cosas terribles, de unas peleas terribles. Después hubo pelea entre el fuero laboral y el contencioso administrativo, y también tensión entre el Congreso y dos poderes, ¿no? Entre el legislativo y el judicial. Esto nos lleva al segundo bloque, los fallos de inconstitucionalidad. En paralelo a todo este conflicto, mientras tanto, vieron que yo les dije que en distintos lugares del país, Córdoba, La Plata, Concordia, Entre Ríos, en Viedma, dictaron varios fallos donde declaraban inconstitucional el artículo 55. Yo les expliqué que en estos casos no está mal declarada la inconstitucionalidad. Pueden estar mal los fundamentos, pero desde el punto de vista jurídico y procesal, digamos, es correcto. Es muy distinto a lo que planteó la CGT. No sé si ven o entienden la diferencia. Una cosa es en un juicio, en un caso concreto, que se aplica a ese juicio y ese caso concreto, y otra es plantearlo hacia el futuro y para todas las personas que viven en este país. Entonces, en algunos casos, los jueces dijeron que el trabajador era la parte más débil en una relación laboral y que la ley debería protegerlo. Ellos entendían que este artículo 55 no mejoraba la situación del trabajador al momento de cobrar el crédito laboral. Porque dice que si una ley hace que cobre menos, eso lo vamos a ver cómo funciona, o en cuotas, o sea, más tarde, eso podría ser un problema, porque dice que eso era violatorio del principio protectorio que consagra el artículo 14 bis de la Constitución. Dice que decían estos jueces que las indemnizaciones laborales son de carácter alimentario, es cierto, y que cualquier mecanismo que dilate o reduzca el valor afecta directamente los derechos del trabajador. También otro punto clave fue el tema de que en Argentina hay inflación, obviamente. Entonces, si una indemnización se paga con un sistema que no acompaña esa inflación, va a perder su valor. Y es como si te prometieran pagar, bueno, eso no hace falta ni que lo explique porque lo entienden todos. Tenemos mucha experiencia en procesos inflacionarios nosotros. En tercer lugar, se planteó que era violatorio del principio de progresividad y no regresividad. Son palabras difíciles, pero en síntesis lo que quieren decir es que no se puede permitir que los derechos de los trabajadores se quiten y volvamos a situaciones anteriores en la historia, y siempre tiene que ser hacia adelante, o sea, mejorar la situación del trabajador. También se dijo que afectaba al derecho de propiedad porque decían que el nuevo sistema de actualización podía generar una licuación de los créditos laborales, y también se podrían dar situaciones injustas, porque decía que, por ejemplo, comparaban una persona que ya está en juicio, el artículo 55 establece una forma de regular los intereses y actualizar el capital distinta a los juicios que se van a iniciar después de la promulgación y publicación de la ley. Entonces, como ellos dicen que al ser dos cálculos diferentes, había una violación al principio de igualdad y se daban situaciones injustas. Pero vamos a ver por qué son distintos. Después yo se los voy a explicar. También otros decían que si la ley hace que reclamar no convenga, la gente podría dejar de iniciar juicios. O sea, dice
como que hay un desincentivo al acceso a la justicia, que la gente podría decir, y no, si voy a cobrar menos, entonces no reclamo. Bueno, son puntos de vista, algunos cuestionables, otros no, pero los jueces determinaron que era así y está bien, digamos, cada uno expuso sus razones. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué debe hacer un juez cuando no está de acuerdo con la ley? Con una ley. ¿Puede dejar de aplicarla simplemente porque considera que existe una situación o una solución mejor? Y acá aparece un principio central en el derecho constitucional argentino. ¿Y cuál es? Que la declaración de inconstitucionalidad es el remedio más extremo que tiene el Poder Judicial. Porque la Corte Suprema viene diciendo hace décadas, y lo dijo en muchísimos fallos, que declarar inconstitucional una ley o una parte de una ley es un acto de suma gravedad institucional. ¿Pero por qué? Porque implica que un juez deje sin efecto una decisión tomada por el Congreso. Que digamos, es decir, un poder del Estado invalida lo decidido por otro poder democráticamente elegido. Por eso las Cortes sostiene que solo corresponde hacerlo, no es que dice que no se puede hacer. Solo se puede hacer cuando la incompatibilidad con la Constitución es, dice la Corte, manifiesta, clara y absolutamente indudable. Y justamente ahí empezó a apoyarse la postura posterior de la Cámara Nacional del Trabajo, que después se los voy a contar, pero les adelanto que las salas de las cámaras dijeron que aunque la ley pueda ser discutible, que aunque pueda generar debates, que aunque incluso existan sistemas más beneficiosos, eso no alcanza para declarar la inconstitucionalidad de una ley. Además, varios tribunales empezaron a destacar algo importante. ¿Y qué es? Que esto es sumamente importante, que no hay un derecho adquirido a un sistema de actualización de créditos. Entonces acá no se está tocando ningún derecho. Lo dicen las mismas salas laborales. Es decir, las partes tienen derecho al crédito laboral, pero no necesariamente a que ese crédito se liquide siempre de la misma forma que cuando el juicio se inició, que pudo haber sido muchos años atrás. Y este fue el punto central para sostener la aplicación inmediata de la ley. Ahí entonces pasamos a analizar el tercer bloque, que es el artículo 55. Porque para entender por qué generó tanto conflicto esta ley, primero hay que entender qué es lo que concretamente cambió, ¿no? ¿Y qué es lo que cambió? ¿Cómo era antes el cálculo? Cada juzgado, cada cámara, cada jurisdicción del país hacía el cálculo de manera diferente. Algunos utilizaban, en las cámaras en Capital, utilizaban el acta 2764, hubo otras actas que dictaban todas las salas en plenario y decían, bueno, vamos a aplicar esto. Las provincias hacían lo suyo, y había una dispersión de criterios tan amplia que ni el actor ni el demandado sabían nunca cuánto iba a ser el monto final en la liquidación. Es más, a veces era tan engorroso hacer el cálculo que muchas veces incluso yo tuve que recurrir a contadores o pagar servicios online para que nos hagan la liquidación, porque era un chino, más para los abogados que no trabajamos con los números. Entonces eso generaba mucha imprevisibilidad, más que nada en el sector empresarial, nunca sabían cuánto tenían que pagar. Y más que nada porque se generó digamos, un abultamiento de todas las cifras y los montos a cobrar, porque se capitalizaban los intereses.
Entonces, por ejemplo, el acta 2764 que aplicaba la Cámara Nacional del Trabajo para el Fuero Nacional, aplicaba esta acta que capitalizaba los intereses. Y, por ejemplo, les doy un ejemplo, un crédito de 5 millones iniciado en el 2022, con determinadas tasas podía transformarse en 80 o en 100 millones al momento de la sentencia en la actualidad. Así que fíjense, por ejemplo, se podía dar el caso que 2 trabajadores despedidos el mismo día por el mismo salario, con la misma antigüedad, podían terminar cobrando montos radicalmente distintos dependiendo simplemente del tribunal que iba a intervenir, o de dónde que le tocó, o de si lo hacía en provincia o en capital. Y bueno, esto, imagínense que generó en muchos sectores mucho conflicto y fuertes críticas, que es lo que se venía planteando, todos lo sabrán, todo el tema de la industria del juicio y bueno, y todo lo que se venía hablando, ¿no? Era tan dispar incluso el tratamiento que la Corte, en el 29 de febrero, en el 2024, en el fallo Oliva, que fue para un caso particular, pasáis al otro slide. No está, perdón. Esto ya lo dije. Pasá al otro, Jimé. En el fallo Oliva dijeron que la Corte dijo, le puso un freno a esta locura que se estaba generando y dijo que no se debían intereses de los intereses, que la capitalización anual de intereses conllevaba una desmesurada consecuencia patrimonial y que generaba un enriquecimiento sin causa justificada. Pero ¿qué pasó? Como esto se aplicó a un caso particular, las cámaras no hicieron caso. Por más que uno planteara desde el lado empresarial, miren que la Corte dijo esto, la Cámara posiblemente no lo tenía en cuenta, seguía fallando con sus cálculos y las grandes empresas podían ir a la Corte y plantearlo y ganarlo en la Corte, pero las pequeñas empresas, ustedes saben que para ir a la Corte hay que tener más plata que la que tenían que pagar, pagando el juicio, ¿no? Lo que tenían que abonar en el juicio por la sentencia. Entonces, y hubo argumentos, digamos, ¿qué discutían los jueces entonces con este tipo de ley, con este artículo 55? Y los argumentos que más utilizaban quienes defendían la reforma era la necesidad de generar previsibilidad. Es decir, los empleadores, trabajadores, tribunales sepan de antemano cuál es el mecanismo de actualización aplicable. Y ahí justamente es donde entra lo que dice el artículo 55, porque crea un sistema legal, pasa a la otra, un sistema legal uniforme para todo el país. Todos los jueces ahora tienen que aplicar este sistema. Para los juicios que ya están iniciados, tengan o no sentencia, tiene 3 elementos la fórmula. Primero, una tasa base, que es la tasa pasiva del Banco Central. Esa es la tasa que se toma y se calcula, o sea, da tanto capital, se ve cuál es la tasa pasiva, se aplica y da un monto, ¿no es cierto? El segundo es un tope máximo. Si digamos, si la tasa pasiva da más del IPC más el 3% anual, el tope es el IPC más el 3%. No sé si se entiende. Decime, Jimé, si se entiende, move la cabeza, porque viste cómo son números. Ahora, si la tasa pasiva, el monto que dio de tasa pasiva, da menos
del 67% de ese IPC más 3%, se paga el 67%. O sea, la tasa pasiva va a ser digamos, la guía. Y después tenemos el máximo, que es el IPC más 3%, y el mínimo, que es el 67% de ese IPC más 3%. Eso es para los juicios que están en curso. Los que se inician a partir de ahora, se elimina el 67%. Directamente es la tasa pasiva o el IPC más 3%. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que se puso un piso del 67% porque, como son juicios muy viejos, aún la tasa pasiva daba cifras muy elevadas. Entonces, eso es lo que, digamos, lo que generó tanta discordia, pero les doy un ejemplo. En un último juicio que tuve, del año 2021, un juicio por 200.000 pesos de capital. Según el cálculo anterior, la Cámara me regulaba 13 millones. Un juicio de 200.000 pesos, 2021. 13 millones. Con la nueva actualización del artículo 55, el empleado va a cobrar 9 millones. No estamos tan lejos, no es que pierde tanto. Y bueno, posiblemente sea, con la tasa pasiva iba a cobrar 5, pero con el 67% del IPC más el 3, que es el mínimo, va a cobrar 9. Entonces, se pone un poco de equilibrio entre las cifras descomunales que se venían pagando. El último bloque y el cuarto es la respuesta de las cámaras nacionales del trabajo, porque después de todas esas dudas iniciales, los tribunales más importantes del país, que es de quien toman referencia después las distintas jurisdicciones en las provincias, hacen y aplican este cálculo. ¿Por qué? Porque la tendencia inicial de planteos de inconstitucionalidad se empezó a revertir con la intervención de la Cámara del Trabajo. Porque la Cámara, a partir de distintos pronunciamientos, estudié todos los fallos de las 10 salas, son 10 salas de la Cámara, estudié todos los fallos y solo una, la sala 1, dijo que era inconstitucional el artículo 55. El resto, las 9, dijeron que no, que es aplicable. ¿Y qué dijeron? Que no alcanza con que una ley nos guste o no nos guste, o que pueda ser discutible para dejar de aplicarla. Tiene que ser claramente contraria a la Constitución. Y eso, según la mayoría de los jueces, no pasaba en este caso. Esta postura se apoyó en varios principios fundamentales. En primer lugar, que declarar una ley constitucional es algo excepcional, como decía la Corte. Se reafirma que la declaración de inconstitucionalidad es un remedio de última ratio, decimos los abogados, que solo debe aplicarse cuando existe una incompatibilidad manifiesta con la Constitución. En segundo lugar, dicen que esta ley se puede aplicar a juicios en curso, que no se está quitando derechos, sino regulando cómo se calcula algo que todavía no se pagó. Entonces es aplicable inmediatamente a los procesos en curso, porque no afecta a los derechos adquiridos, sino únicamente afecta a los efectos futuros de relaciones jurídicas que aún no están consolidadas. Y en tercer lugar, dice que es una norma de orden público, entonces habilita su aplicación incluso de oficio por parte de los jueces. Incluso la ley, en el artículo creo que es 90, dice que los fallos de la Corte en la aplicación de esta ley van a ser obligatorios para todos los fueros,
para todos los fueros laborales, nacionales, provinciales. Entonces, así no pasa lo que pasaba antes, que cuando la Corte decía algo en un fallo, las cámaras lo desoían. Entonces, la ley vino a reemplazar un sistema previo donde había una dispersión de criterios. En palabras simples, se estableció una tasa base con un límite máximo y también un mínimo garantizado. Ese es el rango dentro del cual se va a mover el cálculo. Entonces, tranquilamente se puede prever cuánto se va a cobrar tanto para el actor como para el demandado. Entonces hoy la discusión judicial ya no pasa tanto por aplicar o no aplicar el artículo 55, pasa más bien por cómo interpretarlo, porque aplicarlo van a aplicar todas. Entonces muchas veces una norma termina adquiriendo el verdadero contenido recién a través de la jurisprudencia. Vamos a ver a través de distintos fallos qué es lo que viene pasando. Para terminar, creo que lo que me resta decir es que el tema refleja algo mucho más amplio que una simple discusión sobre intereses o fórmulas matemáticas. En realidad se mostró una tensión permanente en el derecho laboral argentino que existe desde hace mucho tiempo. Por un lado, la necesidad de proteger el crédito laboral del trabajador, que tiene la naturaleza alimentaria. Y por el otro, también la necesidad de mantener un nivel de previsibilidad y seguridad jurídica dentro del sistema. Y la ley 27802 intentó ordenar ese escenario. La pregunta es si ese ordenamiento respeta adecuadamente las garantías constitucionales. No lo sabemos. Eso lo van a decidir a medida que se vayan planteando los jueces. Cada artículo se va a discutir, se va a plantear y se va a analizar, porque esta respuesta se va a seguir construyendo. El debate definitivo no cierra con lo que dijeron hasta hoy las cámaras, incluso si no, hasta que lo defina la Corte Suprema. Por eso, más allá de las posiciones personales que tengamos cada uno sobre la reforma, lo cierto es que estamos viendo en tiempo real cómo se forma una nueva doctrina judicial. Lo estamos viviendo. Y esto lo que hace es convertir este tema en uno de los procesos, para mí, por ejemplo, jurisprudenciales más apasionantes del derecho laboral actual. Muchas gracias a todos. Y si tienen alguna pregunta, quedan unos minutitos. Si quieren hacerme alguna pregunta, les puedo contestar lo que ustedes necesiten. Si tienen algún juicio en curso, y ya sea como empleador o como actor, digamos, como trabajador que han reclamado, si tienen dudas sobre cómo se les va a liquidar el crédito laboral, estoy a disposición. Si no hay ninguna pregunta, no sé, lo dejo a que Estefanía y Jimena decidan sobre el tema. Espero no haberlos cansado y que se haya entendido.